Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a hablaros un poco de un tema que últimamente se está viendo mucho en la red, que es el tema de mapeo con drones. Seguramente habéis visto un montón de programas que son, por ejemplo, el Argisoft, el Pix4D y el Drone Deploy, que son los más conocidos. Después está, por ejemplo, para los que tenemos un poco de conocimiento o nos gusta mirar de vez en cuando cosas en Linux, sabemos que existe un programa similar a estos dos que os he comentado antes y al Argisoft, que se llamaría Drone Deploy. El Drone Deploy es un Open Drone Map, perdón, es una aplicación es un software que también es online y lo podéis instalar también directamente en ordenador. Hay versión de Linux y hay versión de Windows. En ambos casos tienes que pagar una vez $57, pero si estás viviendo en Europa vais a pagar unos 69 a 80, 70 y 69 a 70 euros por no sé por qué, pero te hace el cambio a eso, aunque no te lo van a mandar a casa, sino que lo vas a descargar directamente por la red. Pero no entiendo por qué te cobran más. La verdad es que no lo sé. Si alguien lo sabe, pues que me lo explique, porque no lo entiendo. Puede ser porque el IVA sea diferente, pero el problema es que en el país que estoy yo residiendo, el IVA es más bajo que en España y tengo el mismo precio que si lo descargara desde España. Pero bueno, no lo entiendo. Bien, como os he dicho, hay muchos programas que se están ahora descargando mucho, que son por ejemplo el Drone Deploy y el Pix4D, que son los que más utiliza la gente. Luego también están en Apple Store y en Android está el Hangar, pero son todos de suscripción premium y lo puedes utilizar gratis durante un periodo de tiempo de prueba. Cuando pasa este tiempo de periodo de prueba, pues se van a querer comunicar contigo, te van a mandar emails casi a diario para que los llames por teléfono y les digas que lo único que quieres es tener una cuenta libre, y una vez que te hagan eso te van a limitar todos los servicios que tenías. Aunque diga lo contrario, mucha gente te van a quitar algunos privilegios y seguramente lo único que vas a poder hacer son mapeos 2D. Y por ejemplo, si te gusta hacer escaneo de estructuras para hacer un modelo 3D, pues digas, si hay otra aplicación que me puedas explicar, te lo agradecería. O quizás no me lo agradezcáis, pero bueno. Voy a hacer un vídeo hoy en el que voy a explicar qué aplicaciones se pueden utilizar para hacer estos vuelos, independientemente de las aplicaciones que son de estos programas que he hablado hace un momento. Y son aplicaciones que por desgracia solamente, no es que no las haya en iOS, pero sobre todo la que es, bueno, hay una que sí está en iOS pero no se puede usar, o sea, la tienen capada, la tienen por la mitad. Por eso, por lo que si tenéis un dispositivo Android, aunque sea un poquito viejo, puede ser que lo podáis utilizar para volar el dron. No he dicho que el vídeo era de drones. Bueno, lo siento, si no lo sabíais, lo acabo de decir ahora. No. Sé que hay gente que no le interesa seguramente el tema de drones, porque no todos tenemos el privilegio, o no todo el mundo tiene el privilegio de tener un dron, o quizás porque tampoco le gusta. Bueno, da igual, eso son cosas que no puedo hablar yo, estoy hablando del tema que quería decir hoy. Y os voy a presentar dos aplicaciones que sobre todo caminan en Android, y son Aero Ranger y DJI Pilot. ¿Por qué hablo de estas dos aplicaciones? Yo tengo un DJI Phantom 4 Pro Plus, o más, o como, no sé cómo se dice en español, pero vale, es este dron que te viene un Phantom 4 Pro y tiene la pantalla integrada. Lo bueno de la pantalla integrada es que tienes mucha luminosidad y aunque haya un día de sol, pues ves la pantalla perfectamente. Pero tiene su detalle malo, que es no puedo instalar aplicaciones de terceros. No tengo el Play Store, no tengo servicios de Google. Al no tener servicios de Google, no puedo instalar ninguna aplicación del Play Store, ni siquiera puedo descargar el Play Store por una guardia. Puedes descargar la aplicación de Amazon, esa sí te deja instalar porque no le hace falta servicios de Google, perdón. Pero la mayoría de las aplicaciones que te venden también en el Amazon Play, o como se llame, el Store de Amazon, necesitan de servicios de Google para funcionar. Entonces tienes una aplicación también medio capada con aplicaciones que venden que no puedes usar. Bueno, venden aplicaciones que quizás no puedas usar en tu DJI Phantom 4 Pro Plus más. Y nada, y quedas un poquito como vaya, ¿y qué hago yo ahora? Bien, si tenéis un DJI Phantom 4 Pro, os puedo decir que en el Amazon podéis descargar la aplicación Litchi y la instaláis, que no le hace falta servicios de Google y os funciona perfectamente. Podéis descargar de la página web de DJI el DJI Pilot directamente el APK desde la página web de DJI.
Y la tercera aplicación bueno, las dos aplicaciones que voy a presentar hoy son DJI Pilot y la de AeroRanger. AeroRanger también se puede descargar desde la página web oficial de AeroRanger y puedes descargar también el APK y instalarlo en el dron. En cualquiera de ellos, en cualquier aplicación de Android lo podéis aplicar. Los que tengáis Play Store lo podéis descargar desde la Play Store directamente y lo tenéis. El DJI Pilot creo que lo tendrá mucha gente, sobre todo los que tengáis drones DJI. Ahí ves. Solo funciona con los ordenadores. Vale. Y nada, espero que os guste esta pequeña introducción. Os voy a enseñar, bueno, yo más que nada la DJI Pilot me gusta la aplicación por el hecho de que puedo hacer waypoints con el teléfono así apagado, o sea, sin conectarlo con el mando ni con nada, y puedo hacer un waypoint aquí, y dejarlo programado. Además lo puedo exportar en KM. Creo que lo he dicho todo, y si no, ahora veis las aplicaciones y os explico un poco. Bueno amigos, aquí tenemos el dispositivo Android, como os he dicho antes. Y aquí tenéis las dos aplicaciones que vamos a mirar hoy. Son DJI Pilot y AeroRanger. Como sabéis, son dos aplicaciones que están para descargar gratis en la Play Store. Voy a mirar un poquito. Bueno, vamos a empezar con la DJI Pilot. Y como veis, no tenemos conectado ningún dron ni tenemos nada. Y podemos planificar una misión de vuelo o podemos empezar a configurar el Manual Flight, en la función manual de vuelo. Lo vamos a dirigir en este caso vamos a presentar sobre todo la parte derecha de la aplicación. Si queréis podéis aquí en las tres líneas podéis ir a Offline Map y descargar los mapas de la zona en la que vayáis a volar. Os lo recomiendo siempre porque así lo tenéis en caso de que no tengáis conexión con internet. Tenéis los mapas igualmente y en caso de desconexión pues os podéis guiar mejor con el mapa de dónde está el dron. Bien, nos vamos a dirigir a Mission Flight, a misiones de vuelo. Como veis tengo alguna que otra ya aquí preparada. Y vamos a empezar sobre todo, primero voy a empezar con el tema waypoints. Como veis yo tengo aquí ahora uno que se llama Hyperlapse Test. Si lo abrimos pues lo que he hecho es lo siguiente, he puesto un inicio y un final. Vamos a hacerlo después también juntos. Y lo que he definido es que voy a grabar un vídeo y el vídeo lo voy a grabar a 24 fotogramas por segundo a la mayor resolución posible y voy a hacer que el dron vuele lo más lento posible. Esta es la única manera que tengo de hacer un hiperlapse con esta aplicación en caso de que quiera utilizar la función hiperlapse en la modo de vuelo de waypoints. Bien. Vamos a salir de aquí y vamos a crear una nueva ruta. Y como nos pregunta si queremos hacer un mapping, un mapeo, o si queremos hacer, por lo contrario, una ruta de waypoints. Vamos a crear una mapping, una ruta de mapeo. Y lo que vamos a hacer es buscar la posición en la que estoy. Y como veis es una zona de no vuelo, pero para hacer un ejemplo llega suficiente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner el dedo aquí, por ejemplo. Y veis que ya se me ha abierto una ruta de mapeo para poder hacerlo con el dron. Bien, podemos ajustar la altura. Sabéis que entre que más baje el dron mejor va a ser la resolución. Como veis ahora tenemos 2,2 centímetros por píxel. Si bajamos un poquito más pues mejora un poquito. Lo ideal es siempre tener un máximo de 2 centímetros por píxel para que tengamos un mejor resultado. Pero claro, eso lo decide también la altura del punto máximo de vuelo, porque no es bueno subir y bajar, sino hacerlo todo a la misma altura para que las fotos sean más o menos semejantes.
Si lo que queréis después tener es un detalle en 3D, lo que os aconsejo es, una vez que hayáis acabado el mapeo como está aquí, de hacer un orbit en toda la zona y hacer fotos manuales cada segundo o cada 2 segundos. Le dais 2 vueltas con el orbit y o lo ponéis automático que cada 2 segundos saca una foto, o lo hacéis vosotros manualmente viendo que no os falte ninguna foto. Lo bueno es hacer fotos que cubran 60% de la zona de la otra foto, y así vais a obtener más fotos y vais a obtener ese grado 3D más cualitativo, porque tenéis fotos no solamente de arriba y de lado, sino también de frente bajo. Os aconsejo que lo hagáis. ¿Qué dron es el perfecto para hacer esto? Bueno, pues por lo que estoy viendo, lo que aconsejan es como mínimo un Phantom 4 Pro o un Mavic 2 Pro para arriba. Sabéis que los Phantom 4 Pro están ahora a unos $600, 650 en el mercado, porque se han dejado de producir, y sobre todo los que son Lightbridge, no los versión 2.0, que suelen valer a unos $2.200, están bastante bien de precio. Y la cámara es la misma, lo que cambia solamente, por lo que estoy leyendo, es la transmisión. Sabéis que la transmisión OcuSync 2.0 o OcuSync simplemente es un poquito mejor que Lightbridge. Bien, sigamos en la aplicación de DJI Pilot. Vamos a salir del mapeo y lo que vamos a hacer ahora es una ruta de vuelo, porque antes solamente os he enseñado simplemente una, y voy a planear, por ejemplo, una ruta de vuelo que sería empezar aquí en el puerto de Zurich de barcos privados y empezaríamos aquí el tour, seguiríamos detrás del león, después iremos delante del león, aquí hay una estatua de un león, perdonad, seguiríamos hacia adelante, después aquí nos meteríamos otra vez en el lago adentro, iríamos para adelante, volveríamos al parque, pasaríamos por encima del club de yates de Zurich y ahora iríamos aquí al puerto naviero de, bueno, que tiene que ver con que la gente monta para dar vueltas por el lago. Seguimos por aquí, nos subimos aquí y esta sería el centro de Zurich. Están la iglesia las iglesias más antiguas y el ayuntamiento. Y ahora volveríamos otra vez para atrás, siempre por encima del lago. Lo voy a hacer porque como no estoy allí no veo cómo está todo. Y volveríamos dirección a casa. Aconsejo poner el último punto siempre hacia casa, para que estéis seguros de que el dron viene de vuelta. Por si acaso os olvidáis de hacer el return to home, la vuelta a casa, pues que sepáis que el dron va a venir hasta aquí. Vale. Y nada, ahora lo que podemos hacer es, en el punto número 1, si tenéis un Phantom, lo bueno que tenéis es que podéis hacer fotos mientras que grabáis. En el Mavic 2 Pro no funciona esto, pero bueno, en el Phantom a mí por lo menos me funciona. Vamos a Waypoints y tenemos el primer Waypoint. En el primer Waypoint lo primero que vamos a hacer es decirle que queremos empezar a grabar, ¿vale? Y vosotros podéis cambiar todo el rato la dirección del dron para grabar lo que queráis en este modelo. Podéis subir, bajar el gimbal, moveros hacia la derecha, hacia la izquierda, y el dron va a seguir siempre la trayectoria que hemos marcado. Es muy bueno para poder hacer tomas del sitio que quieras, sabiendo que el dron va a hacer ese tour. Y si tú sabes más o menos lo que quieres grabar, pues lo vas a ir moviendo tu dron despacito, si puede ser, hacia el punto que queréis mostrar. Después podemos seguir al siguiente waypoint y podemos decir: yo aquí quiero que me hagas una foto. En el caso del Phantom, ¿eh? Si tenéis otro, pues no os va a ir. Tenéis que acabar y podéis, como veis, podéis colocar el gimbal, podéis colocar el aircraft, podéis colocar el dron en la posición que la queráis. Y aquí haremos coger una foto. Y ahora iríamos al último punto y diríamos: para de grabar. Y hazme también una fotito, ya que estamos. Y como veis, podéis poner que cuando acabe la misión haga hover. Yo no lo aconsejo, os aconsejo que pongáis return to home cuando acabe la misión. Yo en mi cosa. Si veis que la batería os llegaría para dar la vuelta y queréis hacer un plano más de atrás, pues lo haréis. Lo podéis hacer también, le dais simplemente de vuelta, le cambiáis aquí y da la vuelta, de vuelta.
Vale, podéis empezar la línea aquí y hacerlo al contrario, en caso de que os guste más por H y por B. Y nada, ya podéis memorizar la misión y la tenéis preparada para ir al sitio X a hacer el vuelo. Vale, en caso que lo queráis exportar a otro dron o a otra persona que, por ejemplo, si trabajáis en ello y hacéis control o patrulla, pues le puedes dar al otro compañero tu KML, le das un USB con este documento y puede hacer la misma ruta que vas a hacer tú. Sobre todo es bueno para cuando se hace inspecciones, porque si hay una persona que se ha tomado el tiempo de hacer los puntos referentes paso a paso y sabe que va a volar en una línea que no está, por así decirlo, que no va a ser peligrosa, pues ya tenemos automáticamente el KML, se lo pasamos al compañero y lo va a hacer igual que tú, o se lo va a hacer igual el vuelo, y va a poder controlar en la cámara y mirar lo que está bien y lo que está mal sin tener que ocuparse de la ruta que lleva el dron. Esa es la utilidad que le veo yo a esta aplicación. Bueno amigos, ahora nos vamos a dirigir a otra aplicación que se llama, en este caso, AeroRanger. AeroRanger es una aplicación que lleva ya 2 años, un año seguro funcionando, pero lleva un poquito más, no sé si son ya 2 o 1 y medio. Y vamos a abrir la aplicación, se abre aquí y vais a ver que la interfaz es más o menos igual que la de DJI, un poquito más complicada y tal. Y no nos vamos a poner a explicar nada de telemetría, ni tampoco aquí está por ejemplo el radar. Aquí tenéis algunos que otros quick shots o quick modelos rápidos de entrar en un menú. Tenemos aquí para ver si está calibrada el dron y tal, o sea, donde veis la barra azul y la banda verde es para ver si el dron está derecho o no. Y tenéis los otros botones que ya conocéis de la aplicación de DJI, con los símbolos que conocéis seguramente ya de los drones. Hoy no me voy a poner a explicar estas cosas, si os parece que os hace falta me lo decís y ya está. Lo hacemos y miramos. Para crear una visión, o en este caso hemos hablado de crear waypoints y crear un patrullamiento o una estructura, escanear una estructura para hacer una ESO 3D o un terreno. Bien fácil, lo que vamos a hacer lo primero es ir aquí al menú y vamos a ir al plan. Vamos al plano y lo vamos a dirigir a un sitio en el que queramos volar. Por ejemplo sería ahora aquí. Vale, aquí en el lago. Vamos a dar al plus, al más. Y tenemos un menú con survey, que sería lo que he dicho antes, patrullamiento y cosas así. Y lo que vamos a hacer es, queremos escanear una estructura. Le damos. Y la altitud mínima es 30 metros, está bien porque aquella cosa está a unos 11 o 12. Y lo que os aconsejo es que aquí donde pone SITLAB, lo que va a cubrir una foto con otra, que sea un mínimo del 80% para tener mucha mejor de lado, más calidad. Y le vamos a dar a siguiente. Vale. Y ahora vamos a... No entiendo por qué me hace eso así, pero bueno, da igual. Podemos poner ya aquí el menú este para que veamos que lo que queremos grabar, en este caso es este jardín. Vale, aquí, vale, y un poquito menos radio, y le damos a aceptar y a finalizar. Y ya tendríamos el waypoint creado. Como ves, pone que tardaremos 68 minutos porque el problema es que el dron va a ir desde mi casa hasta allí y volver. Entonces eso no es realista, no lo va a hacer. Porque normalmente el home point va a estar más o menos en el lugar en el que voy a volar. No aconsejo volar desde tan lejos. Vale, y ahora veis que el home point ya lo hemos cambiado y automáticamente el vuelo es de 10 minutos. Ya tendríamos el escaneado de una estructura, una estatua, lo que sea, y lo hace en estado circular para coger desde abajo hacia arriba, en diferentes alturas, diferentes fotos. Bien, vamos a borrar esta emisión. Vamos a crear la siguiente. Vamos al plan aquí. Y veis que tenéis el hiperlapse y ponéis que queréis cada 2 segundos
vamos a poner a 1,1 metros por segundo y vamos a poner que cada 2 segundos saca una foto. Damos al siguiente y ahora lo que tenemos que hacer es crearla, poner un punto de interés y poner los 2 puntos en los que queremos hacer el hiperlapse, y voy a poner por ejemplo este de aquí. Es muy largo, lo acortamos a unos 15 minutos, ¿verdad? Sí, porque si no, no estamos seguros que nos vaya a hacer toda la grabación. Ya tendríamos un menú para hacer un hiperlapse en ese trayecto. Y sería de unos 26 minutos porque hemos puesto un tercer punto. Lo podemos borrar. Y como veis, nos queda un resto de 29 minutos. Podemos acortar el tiempo poniendo más velocidad. Y si ves que no funciona, pues a mí muchas veces no funciona, lo doy a borrar y luego otra vez. Pero vamos, que normalmente si te planeas hacerlo va y no funciona, y funciona perfectamente. Jugar con ese menú y hacer estas funciones que nos piden. Además, tenemos la oportunidad de volar directamente el dron. Bueno amigos, lo siento si me ha hecho un vídeo muy largo, espero que os haya valido de algo. Si os vale de algo, cuando veáis que es un vídeo tan largo, le dais a 2x2 y os paráis en el momento que os gusta más. Yo intento dar toda mi información, todo lo que puedo, que sé o que he experimentado, lo puedo contar. Y nada amigos, espero que os haya valido que os haya gustado el vídeo, que me deis un like, os suscribáis, me compartáis y nos vemos pronto. Yo sabéis que soy una persona que saco vídeos cuando me apetece, porque me gusta, y cuando no me apetece pues no lo saco. Y no siempre tengo tiempo de hacerlo como yo quería, pero creo que esta vez me ha quedado bastante bien la imagen y el audio, pienso. Dejadme en los comentarios aquí abajo y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.